El impacto que ha obtenido la tecnología en la empresa ha sido más que todo a nivel de productividad y competitividad, debido a que ayuda a ahorrar tiempo, por lo tanto se pueden realizar mayores actividades y tener un mejor rendimiento en el mercado laboral. Las tecnologías han llegado para facilitar la vida del ser humano, más pertinente también para las empresas. En este caso, BlackBerry, cuando se inició principalmente, ayudó a la comunicación entre los empleados, permitiéndose conectar en diferentes distancias sin necesidad de estar presencialmente. Debido a esto, se disminuyeron los costos donde también podían intercambiar información sin necesidad de acudir a métodos de transporte y demás que implicarían más gastos para la empresa. Los directivos ejecutivos de información que aparecen en este caso informan que el ROI no es importante a la hora de implementar dispositivos móviles de cómputo. No es importante porque su principal objetivo es llegar a todos los usuarios con una conectividad inalámbrica, dado que brinda diversas ayudas o beneficios. Una de ellas es el intercambio de información. Por ejemplo, una organización que tenga sucursales que se generarían más costos o más gastos al tener que desplazarse hasta ese lugar y obtener la información y así tomar decisiones. Y también haciendo, por ejemplo, uso del correo electrónico, se pueden intercambiar documentos de relevancia y implicarían menos costos al momento de adquirir dicha información y de esta manera se contribuye como tal al desarrollo de la empresa y se ahorra tiempo, que es como tal la meta o la función que se pretende con la innovación de la tecnología. Buenas noches, vamos a hablar sobre el BlackBerry. El BlackBerry tiene una pantalla de alta resolución de 6500, una visualización integrada. Su pantalla es brillante y luminosa. El potencial inalámbrico de este dispositivo nos lleva a la conclusión que el tiempo muerto se convierte en tiempo productivo. La comunicación inteligente es necesaria para enfrentar con éxito complejos, cambiantes, retos y desafíos como son la globalización, las amenazas de guerra, el cambio climático, el injusto mercado internacional, el deterioro del medio ambiente, el crecimiento demográfico y el agotamiento de energías convencionales. También podemos apreciar en el texto de North Grumman Corporation que para ellos el BlackBerry era esencial en sus operaciones globales, ¿no? Por lo cual podemos concluir que las empresas generadoras de crecimiento explotan dos tipos de conocimiento. Uno es el conocimiento explícito, que son datos, documentos, información escrita o almacenada en computadoras. Y el otro es el conocimiento táctico, los saberes del conocimiento. A su vez podemos encontrar que ellos nos proporcionan a los usuarios o a nosotros los usuarios servicios de teléfono, servicios de correo. Buenos días, mi nombre es Sara Alfonso y junto a mi compañera Mayra Vargas vamos a exponer las siguientes preguntas en una línea de tiempo, ya que vamos a hablar sobre la evolución que han tenido los sistemas tecnológicos. Vamos a iniciar hablando sobre el análisis del caso del contexto inicial actual y vamos a abarcar avances y propuestas. En esta época lo indispensable era instaurar la tecnología inalámbrica en cualquier aspecto. En este caso lo podremos visualizar en torno a las organizaciones en el año 2006, ya que para el momento debían solucionar la dificultad con respecto a la continua conectividad. Empezamos en el año 1970, que es cuando se crea la primera generación. Aquí consiste únicamente en la entrada y salida de llamadas, es decir, no podían contestar, no podían entablar una conversación, simplemente eran salidas y entradas de llamadas. Es hasta el año 1973 cuando se realiza la primera conversación telefónica con éxito utilizando un terminal portátil, es decir, un teléfono móvil. Martin Cooper fue el autor de la llamada y la hizo a Joel Engel. Para aquellos primeros años, cada antena receptora cubría alrededor de 15 manzanas a la redonda. En el año 1977 ya podemos ver que se crea la primera red móvil y en el año 1989 se crea el teléfono celular MicroTAC. Es un teléfono móvil de Motorola más pequeño y ligero
con el diseño de tapa. Seguimos con el año 1990, aquí se crea la segunda generación. Esta se caracteriza por la introducción de circuitos digitales y transmisión y tecnologías avanzadas para la red de señalización. Incluye un sistema de mensajería multimedia. Después, 7 años después, 1997, tenemos la creación de la nube. El término nube se empezó a usar para referirse primero a las redes telefónicas como una manera de demarcar algo de lo que el usuario no necesitaba preocuparse porque simplemente en la nube iba a estar seguro. Tenemos también en 1997 el primer smartphone. Nokia lanzó el primer smartphone, este venía con una CPU. El teléfono podía abrirse de manera horizontal mostrando una pantalla panorámica, aquí lo podemos observar, era así de este estilo. Un año después, 1998, se creó el primer software para celulares. Y ya entre el año 2000 y 2002 se crea la tercera generación de teléfonos celulares y con ello en 2002 fue cuando nació el primer celular con cámara integrada. Tenemos ya que en 2005 nace el Android Inc. Inc. Durante el desarrollo de los inicios de Android se creó un sistema operativo basado en Linux y orientado a los dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. Es decir, que desde allí se empezaron a incursionar lo que conocemos actualmente en los smartphones. Tenemos al año 2007, donde la empresa Apple saca su primer iPhone 8. Este es un lanzamiento de un teléfono inteligente donde poseía una pantalla táctil, tenía un altavoz, auriculares, micrófono y cámara, entrada para auriculares y conectividad Edge y Wi-Fi. Esto más adelante es una revolución muy importante, ya que todo se encuentra en un solo dispositivo pequeño. ¿Sí? Que es portátil, es muchísimo más cómodo para todos. Tenemos el año 2008, es la inclusión de las apps, donde Apple saca su primer App Store y continuando Android también lo saca, que se llama Android Market. Luego, en marzo del 2012 se convierte en Google Play. Tenemos en el año 2009, creo que es una de las aplicaciones más importantes hasta el momento, es WhatsApp. Es una aplicación de mensajería instantánea y conecta cualquier país, ¿sí? Entonces, la conectividad funciona tanto en Colombia como en Argentina y las dos personas pueden estar en una zona horaria diferente, en un contexto diferente, y si las dos personas tienen acceso a internet, van a poder estar hablando en tiempo real sin ningún inconveniente. Tenemos el año 2010, que es la cuarta generación, que es el 4G. Esta es el avance de una tecnología LTE. Puede ser utilizada tanto por modems inalámbricos, celulares inteligentes y otros dispositivos móviles. Y tenemos el iPhone 4, que las características más importantes de este iPhone 4 fue su cámara frontal. Entonces ya no había necesidad de voltear el celular para realizarse una foto, sino que ya tenías la posibilidad de verte, de cómo es que va a salir la foto. Esto pues obviamente muchísimo más adelante, en el año en el que estamos, se vuelve una de las capacidades más importantes de un teléfono, porque así tú puedes tener reuniones virtuales y más con todo lo que pasó con la emergencia sanitaria del COVID-19. Tenemos el 2012, que es Google Drive. Entonces es un servicio de alojamiento de archivos donde tú lo puedes compartir con otra persona sin tener como el mismo computador o tener que estar juntos para visualizar un archivo. Tenemos Google Meet. Este fue en el 2017, es un servicio de videoconferencia desarrollado por Google. Entonces acá conectan cualquier parte del país. Y es demasiado importante porque es en tiempo real. Bueno, entonces tenemos ahora el análisis, entonces verificando pues la lectura, que es el año 2006, y colocándolo a nuestro contexto, que es el año 2020, podemos darnos cuenta que las conexiones eran muy difíciles en ese momento y no existían como tal. Entonces las organizaciones
no tenían un contacto con el personal cuando, por ejemplo, ellos se iban hacia su lugar de residencia, entonces no podían entablar como una comunicación directa con el personal, por lo que las conexiones no existían. En ese momento tener un celular era como una especie de lujo, entonces pues no todas las personas lo tenían y claro está que no cumplían con los requerimientos que ellos necesitaban para poder como solucionar el problema de la conexión. Cuando salió el BlackBerry, ellos implementaron como un plan para que todos los empleados tuvieran acceso a esos BlackBerries y tuvieran una conexión de inmediatez. Entonces, esto es importantísimo y de todas formas podemos darnos cuenta que en este instante es verdaderamente importante tener acceso a estas plataformas, tanto a nivel personal como a nivel corporativo. Entonces, por ejemplo, Kate Glennon era el ejecutivo de esa época de una compañía donde a él no le importaba en ese entonces como el retorno sobre la inversión, sino que realmente pues los empleados tuvieran acceso al 100% de la conexión, estuvieran en un lugar remoto o estuvieran en un lugar muy lejos de la compañía para que pudieran dar solución como a los inconvenientes que se fueran presentando en ese momento. Bueno, entonces tenemos que con base a esta apreciación, pues podemos percatarnos que las capacidades de computación móviles son muy importantes para las compañías para poder dar solución de inmediato a los diferentes inconvenientes que se vayan presentando con respecto a la compañía en ese lapso de tiempo que no tenían como una conexión. Entonces, por eso es de vital importancia en este momento las conexiones. Y ya vamos a hablar más adelante del COVID-19 y cómo pues nos ayudó también a implementar el trabajo remoto, que en su momento, en su momento no era como tan bien visto, pero fue muy bueno. Y si lo colocamos en un contexto de hace 20 años, pues esto no hubiera sido posible. Entonces tenemos que tener en cuenta pues toda la evolución que ha tenido esta tecnología y cómo ahora la inmediatez es tan posible y a la vez tan imposible de desconectarse porque siempre vamos a tener un teléfono móvil en nuestras manos. Entonces, por eso es que hablábamos en la línea del tiempo con respecto al celular del iPhone 4, lo importante que fue para la evolución de la tecnología tener una cámara frontal donde en este momento a nosotros nos permite tanto hacer videos para una videoconferencia, para hacer llamadas por Meet, si tenemos algún tipo de reunión, si debemos grabarnos en ciertas diapositivas, en ciertas visualizaciones para que pues nos puedan visualizar. Entonces este avance fue demasiado importante y es un beneficio que las compañías en este momento pues adquieren y debemos estar pues también en pro de los cambios, de los diferentes cambios y estar en un constante movimiento para no quedarnos atrás y poder generar inmediatez en cuanto a la compañía lo requiera. Asimismo, podemos analizar que con tan solo un dispositivo podemos realizar varias funciones a la vez y no solamente a nivel local o nacional, sino que esto traspasó fronteras, logrando la comunicación sincrónica a nivel mundial. Con la emergencia sanitaria del COVID-19, muchas de las compañías se tuvieron que adaptar a la virtualidad, proponiendo un nuevo método de trabajo desde casa, lo que conocemos como el teletrabajo, cosa que las empresas no se habían planteado ni a corto, mediano o largo plazo, ya que esto surgió así de un momento a otro. Y esto hace unos 20 años no habría sido posible, ya que estas herramientas no habían avanzado de manera tan significativa.